Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de tipos de motores monofásicos. Estos motores tienen nombres diferentes y esto es debido al método que se emplea para ayudar a este motor a que arranque por sí mismo. El arranque de un motor puede ser con fase dividida, puede ser un motor que tenga un arranque por condensador, puede tener un condensador y la fase dividida, puede ser un motor que tiene un condensador de arranque y uno de marcha, y puede ser un motor monofásico de polos sombreados. Para empezar, hablaremos del motor de fase dividida. Este motor usa dos devanados, un devanado principal y un devanado auxiliar. Ambos devanados están ubicados en cuadratura en el estator y estos están conectados en paralelo a la fuente de voltaje. Justo en el momento del arranque, estos dos devanados van a tomar corrientes de nuestra fuente. La corriente de nuestro devanado principal va a estar en atraso respecto al voltaje que se aplica a esta máquina, y este desfase va a ser de casi 90 grados. Esto es debido a que este devanado tiene una gran inductancia y tiene una resistencia pequeña. La corriente del devanado auxiliar va a estar en fase con el voltaje aplicado, y esto es debido a la alta resistencia de este devanado y a su baja inductancia. Las corrientes, principalmente la corriente en el devanado principal, no va a estar justo desfasada a 90 grados exactos, y tampoco la corriente del devanado auxiliar va a estar justo en fase con el voltaje aplicado. Además de esto, las dos corrientes de nuestros devanados podrían ser de magnitudes diferentes. Y en un motor de fase dividida, si este está bien diseñado, la diferencia del desfase podría llegar a ser máximo 60 grados. Es por eso que nuestro motor se denomina motor de fase dividida. Otra característica de este motor es que el par de arranque desarrollado es en general de 150 a 200% el par a plena carga. Y la corriente de arranque va a ser aproximadamente 6-8 veces la corriente a plena carga. El devanado auxiliar de nuestro motor va a tener un accionador centrífugo. Este se acciona aproximadamente al 75% de la velocidad sincrónica de nuestro motor. Y la desconexión es necesaria para evitar que existan pérdidas excesivas de potencia en nuestro devanado auxiliar cuando este motor está a plena carga. Ahora hablaremos del motor de arranque por condensador. En un estator del motor de fase dividida, al devanado auxiliar se le conecta un condensador en serie. Este condensador puede ser dimensionado para que las corrientes auxiliar y principal guarden un desfase de 90 grados. Por tanto, el par de arranque que desarrolla este motor con condensador puede ser igual de alto que el motor trifásico. Otra vez, el devanado auxiliar con este condensador va a desconectarse al 75% de la velocidad sincrónica del motor. La necesidad de incluir este condensador al motor hace que este motor tenga un costo más elevado. Y otra característica de este motor es que el torque de arranque es de 3 a 4 veces el torque nominal. Como el condensador se utiliza solo en el arranque, no podríamos decir que no se lo utiliza por mucho tiempo. Así que este condensador puede ser electrolítico, y encima de esto puede ser barato y relativamente pequeño al tamaño de los motores. El siguiente motor que vamos a revisar es el motor de arranque por condensador y marcha por condensador. Este motor se conoce como motor CSCR, que significa Capacitor Start y Capacitor Run. Los dos motores anteriores están diseñados para satisfacer requerimientos a una carga que está especificada.
pero estos motores tienen un factor de potencia que es bajo. Mientras más bajo es el factor de potencia, más alta es la potencia de entrada para que el motor produzca la misma potencia de salida que está determinada por el fabricante. Con esta explicación, podemos darnos cuenta que la eficiencia del motor monofásico va a ser mucho menor que la del motor polifásico. La eficiencia del motor monofásico puede mejorarse bastante con el empleo de otro condensador cuando el motor funcione a una velocidad que es específica. Esto lleva a la creación del motor CSCR. Como este motor necesita de dos condensadores, uno de ellos va a dimensionarse sobre los requerimientos que necesita el par de arranque. Este es el condensador de arranque. Mientras que el otro capacitor va a dimensionarse correctamente para un buen desempeño en el motor. Este es el condensador de marcha. Al igual que los dos motores anteriores, este motor tiene conectado su devanado auxiliar a un accionador centrífugo, y este también va a accionarse al 75% de la velocidad sincrónica. El condensador de arranque tiene que ser de tipo electrolítico, mientras que el condensador de marcha va a ser de aceite, ya que este va a estar en operación por bastante tiempo. Este motor va a ser mucho más caro que los otros dos motores. Esto se debe a que utiliza dos condensadores, pero esto es compensado por la eficiencia que es relativamente alta a plena carga. Como el motor CSCR es caro, hay una versión más barata de este motor. Y este es el motor de condensador con fase dividida permanente, o también llamado motor PSC. PSC significa Permanent Split Capacitor. El motor PSC utiliza el mismo condensador para trabajar en el arranque y para trabajar en plena carga, ya que el devanado auxiliar y el condensador van a trabajar continuamente en el circuito. No es necesario un interruptor centrífugo que desconecte nuestro devanado auxiliar. Es por eso que el tamaño de nuestro motor es mucho menor al de los motores que revisamos anteriormente. Por lo general, el condensador de este motor se dimensiona para obtener una eficiencia alta a una cierta velocidad especificada. Pero como este condensador no está desarrollado para obtener un buen par de arranque, este tipo de motores suele utilizarse en ventiladores, ya que este no necesita un par de arranque muy alto. Este motor, al tener menos piezas giratorias, generalmente es mucho más silencioso y tiene una alta eficiencia a plena carga. Como ya conocemos las características de los diferentes motores monofásicos, es necesario hacer un análisis de cómo obtener un circuito equivalente para cada uno de estos motores. Con el video anterior ya tenemos la información necesaria para saber cómo calcular el rendimiento de un motor monofásico. Con el ejercicio que hicimos, podemos aplicar el mismo análisis para un motor de inducción, ya sea de fase dividida o de arranque por condensador, pero podemos aplicar este análisis solo si el motor está a plena carga. Una pregunta interesante que surge es: ¿cuál es el par de arranque que tiene este motor monofásico? Ya que todo el análisis que realizamos en el anterior video se hizo a plena carga. En este momento ya incorporamos otro elemento en nuestro motor, que es el capacitor. Y pueden surgir preguntas que pueden ser: ¿cuál es el voltaje que cae en el condensador durante el arranque? ¿O cuál es el pico de la corriente al momento que va a arrancar el motor? Otra pregunta interesante es: ¿cuál va a ser el rendimiento del motor cuando utiliza ambos devanados en todo momento? Ya saben, el devanado auxiliar y el principal. O puede ser: ¿cómo va a afectar el rendimiento de mi motor
cuando existe una conmutación de un condensador de un valor a otro valor. ¿Qué es lo que sucede antes y después de esta conmutación? Entonces podemos darnos cuenta que con la información que tenemos todavía no podemos responder estas preguntas. Así que es necesario realizar el estudio con ambos devanados del motor. Realizar un circuito equivalente, ver todos los componentes y así podemos ya aprender un poquito más del funcionamiento de nuestro motor monofásico. Antes de graficar un circuito equivalente, es necesario suponer ciertas cosas. La primera de nuestras suposiciones es que el devanado principal y el auxiliar van a estar en cuadratura. Y esto implica que el flujo que produce cada uno de estos devanados no va a inducir una FEM en el otro. Por lo tanto, no existe una acción de transformador entre los dos devanados. En nuestro segundo supuesto, vamos a definir el parámetro A como el número de vueltas efectivas del devanado auxiliar sobre el número de vueltas efectivas del devanado principal. Por tanto, las resistencias del rotor, las reactancias de magnetización y de dispersión vistas en el devanado auxiliar van a definirse en términos de los parámetros vistos desde el devanado principal y en función de este parámetro A. El tercer supuesto es que cuando los devanados principal y auxiliar se excitan, estos van a producir sus propios campos forward y backward. Por lo tanto, van a existir 4 campos rotatorios en el motor monofásico de dos devanados. Nuestro cuarto supuesto es que cada uno de estos campos giratorios van a inducir unas FEMs en cada uno de los devanados. Estas FEMs son conocidas como voltajes por velocidad y van a existir 4 FEMs. La primera va a ser E1 y E2. Estas van a estar ubicadas en el devanado principal. E1 es la FEM inducida en la rama forward del devanado principal y el devanado auxiliar es el que crea esta FEM, E1. E2 es la FEM inducida en la rama backward del devanado principal y esta FEM es creada por el campo backward del devanado auxiliar. E3 y E4 van a ser las FEMs inducidas que aparecen en el devanado auxiliar. E3 va a ser la FEM inducida en la rama forward del devanado auxiliar por el campo forward del devanado principal. Y E4 va a ser la FEM inducida en la rama backward del devanado auxiliar por el campo backward del devanado principal. Nuestra última suposición es que el devanado principal está adelantado 90 grados eléctricos al devanado auxiliar. También, E1 va a estar atrasado 90 grados al voltaje E2 y E3 va a estar adelantado 90 grados a E4. Este supuesto nos sirve para definir las ecuaciones de estos voltajes por velocidad. Conociendo ya todos estos supuestos, ahora sí ya podemos graficar el circuito equivalente de nuestro motor monofásico con dos devanados. Aquí, como pueden ver, tenemos el circuito equivalente que teníamos en el video anterior. La diferencia es que aquí ya aparecen nuestros voltajes E1 y E2. Estos van a representarse como fuentes de voltaje dependientes debido a que van a depender de las corrientes. Todo lo que ustedes ven es la representación del devanado principal de nuestro circuito. Ahora, graficando el devanado auxiliar, van a notar unas pequeñas diferencias. Aquí ya tenemos nuestro devanado auxiliar. Como pueden ver, aquí aparecen unas pequeñas cositas que nos hace este devanado diferente al principal, como es
el parámetro A, que ya aparece en todos los elementos de nuestro circuito. Y también aquí aparece nuestro capacitor. ¿Por qué aparece el capacitor aquí? Es debido a que el devanado auxiliar es el que tiende a desconectarse gracias al interruptor centrífugo que está conectado a este devanado. Si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que este circuito equivalente tiene la misma lógica que el circuito equivalente del transformador, en el cual el devanado auxiliar está viéndose afectado por el parámetro A de la relación del número de vueltas. Por nuestro devanado principal va a existir una corriente I1 y en nuestro devanado auxiliar va a haber una corriente I2. Estas van a ser obviamente diferentes. Recordemos que los devanados principal y auxiliar están conectados en paralelo, pero se grafica el circuito equivalente de esta forma para evitar confusiones. Este circuito podríamos decir que es el circuito de un motor PSC. Ahora demos nombre a los elementos de nuestro circuito. R1 es la resistencia del devanado principal. X1 es la reactancia de dispersión del devanado principal. A es la relación de vueltas que hay entre el devanado auxiliar sobre las vueltas del devanado principal. Estas son vueltas efectivas. R2 va a ser la resistencia del rotor, que está referida al devanado principal, este en reposo. X2 va a ser la reactancia de dispersión del rotor, referida al devanado principal. XM es la reactancia de magnetización del motor, que igualmente va a estar referida al devanado principal. RA es la resistencia del devanado auxiliar. Y E1, E2, E3 y E4 son las FEMs que son inducidas por cada uno de nuestros campos. Ahora que ya conocemos todos nuestros elementos, vamos a encontrar las ecuaciones que nos pueden ayudar para el cálculo de ciertos parámetros que nos pueden aparecer en nuestro motor monofásico. Lo primero que vamos a definir es una impedancia Z sub A. En un motor de fase dividida, ZA es igual a RA. Pero en este caso, como estamos trabajando con el circuito equivalente de un motor PSC, Z sub A va a ser igual a RA menos JX sub C. Si estuviéramos trabajando con un motor de fase dividida y arranque por condensador, esta impedancia Z sub A solo serviría para el arranque, ya que cuando el motor trabaja a plena carga, el interruptor se desconecta y a la final solo vamos a tener el devanado principal. Ahora vamos a calcular las impedancias Z forward y Z backward del devanado principal. Como en el anterior video, ustedes ya saben que el cálculo de estas impedancias solo es el paralelo de los elementos de la rama forward y backward de nuestro circuito. Ahora vamos a calcular las FEM forward y las FEM backward que son inducidas en cada una de las ramas de nuestro circuito equivalente. Va a existir una FEM forward y backward del devanado principal y una FEM forward y backward del devanado auxiliar. Calculando las FEM del devanado principal, tenemos que EF sub M va a ser igual a I1 por Z forward y EB sub M va a ser igual a I1 por Z backward. La FEM forward del auxiliar va a ser igual a I2 por A al cuadrado por ZF. Y la FEM backward del auxiliar va a ser igual a I2 por A al cuadrado por ZB. Ahora vamos a calcular nuestros voltajes por velocidad, es decir, E1, E2, E3 y E4.
Recordemos que en el supuesto 5, el devanado principal iba a estar desplazado 90 grados eléctricos adelante del devanado auxiliar. La FEM E1 debe estar atrasada 90 grados con respecto a la FEM forward del devanado auxiliar. Y esta FEM E1 debe ser 1 sobre A veces la FEM forward del devanado auxiliar. Reemplazando todos los datos que tenemos, E1 va a tener el siguiente valor. El número imaginario J nos indica el desfase de 90 grados y el signo negativo nos indica que está en atraso. Todo esto con respecto a la FEM forward del auxiliar. De la misma manera, por el supuesto número 5, la FEM E2 va a estar en cambio adelantada 90 grados a la FEM backward del auxiliar. Reemplazando datos, nuestra FEM E2 va a ser igual a J por A por I2 por la Z backward. De manera semejante se calculan las FEM E3 y E4. Como ahora ya se conocen todas las FEM inducidas en nuestro circuito, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener dos ecuaciones. Por cuestiones de tiempo y para no alargar tanto este video, si desarrollamos todas estas ecuaciones, vamos a obtener un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. De este sistema de ecuaciones, sabemos que después de desarrollar todo, Z11 va a ser igual a la suma de R1 más la impedancia forward más la impedancia backward más JX1. Si desarrollamos todo esto, vamos a tener la siguiente expresión. Z12 va a ser igual a JA, todo esto multiplicado por Z backward menos Z forward. Z21 va a ser igual a JA, todo esto por Z forward menos Z backward. Y Z22 va a ser igual a ZA más JA al cuadrado X1 más A al cuadrado Z forward más A al cuadrado Z backward. Tengamos en cuenta que Z11, 12, 21 y 22 son los elementos de la matriz del sistema de ecuaciones que se nos formó. Si resolvemos todo ese sistema de ecuaciones, nuestras corrientes I1 e I2 van a ser las siguientes. I1 va a ser igual a B1 por Z22 menos Z12. Todo esto va a ser dividido para el producto entre Z11 y Z22 menos el producto entre Z12 y Z21. Ahora, I2 va a ser igual a B1 por Z11 menos Z21, todo esto dividido para el mismo denominador de nuestra corriente I1. Recordemos que nuestros devanados principal y auxiliar están conectados en paralelo. Por tanto, la corriente de línea o la corriente total de nuestro circuito va a ser la suma de I1 e I2. Ahora comencemos con el cálculo de potencias. Como ya tenemos datos de voltajes y de corrientes, podemos calcular nuestra potencia de entrada. Y esta va a ser igual a la parte real del producto entre B1 por la corriente total conjugada. Ahora, es necesario calcular la potencia del entrehierro. Y como ya vimos en el video anterior, van a existir potencias del entrehierro forward y backward. Como otra vez recalco, tenemos dos devanados, van a haber peajes forward principales y peajes backward auxiliares. De igual manera, para reducir un poco el tiempo de este video, sabemos bien que las potencias PAG forward va a ser la suma de la potencia PAG forward principal y auxiliar. Y la PAG backward va a ser la suma de la PAG backward principal y la PAG backward auxiliar. Entonces,
Las potencias del entrehierro forward y backward totales van a ser las siguientes. PAG forward va a ser la parte real de toda la expresión que tenemos escrita en la pantalla. Todo esto se obtiene de sumar el desarrollo de la PAG forward principal y la PAG forward auxiliar. PAG backward se calcula de una manera similar a PAG forward, pero hay que tener en cuenta que cambian unos signos y aquí se utiliza Z backward en vez de Z forward. Con los datos de PAG forward y PAG backward ya podemos calcular la potencia total del entrehierro. Esta potencia va a ser igual a la diferencia entre PAGF menos PAGB. Ahora, la potencia desarrollada de nuestro motor va a ser igual a la potencia del entrehierro por 1 menos S, donde S representa el deslizamiento. Para terminar con el cálculo de las potencias, nuestra potencia de salida va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas rotacionales. El torque desarrollado o el torque de salida de nuestra máquina va a ser igual a la potencia de salida dividida para la velocidad mecánica. Recuerden que esta velocidad mecánica debe expresarse en radianes sobre segundo. Ahora sí, la ecuación más fácil de calcular es el rendimiento, el cual va a ser igual a la potencia de salida dividido para la potencia de entrada, todo esto por el 100%. En este momento, como ya entendimos la teoría y hallamos las diferentes ecuaciones de este tipo de motor, ya podemos realizar un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Un motor CSCR hexapolar de 115 voltios y 60 Hz tiene una especificación de 1152 RPM. Los parámetros del motor son R1 20 ohmios, X1 32 ohmios, R2 22 ohmios, X2 32 ohmios, RA 55 ohmios, XM igual a 210 ohmios, A es igual a 1.8, el capacitor de arranque es 8 microfaradios, el capacitor de marcha es 5 microfaradios y las pérdidas rotacionales son 10 vatios. Determinar A, el torque desarrollado por la máquina, B, el rendimiento del motor y C, el torque de arranque. Lo que haremos primero es graficar nuestro circuito equivalente y ubicar todos los datos que tenemos de los parámetros del motor. Este es nuestro circuito equivalente. Yo ya ubiqué todos los datos e hice los cálculos necesarios para poder tener ya todos los números que están de color rojo. Pero antes de hallar el valor de deslizamiento, que es el dato que nos falta para calcular estos parámetros, necesitamos hallar el valor de la velocidad sincrónica en RPM de nuestro motor. NS va a ser igual a 120 por la frecuencia dividido para el número de polos. Si reemplazamos todos estos datos, tenemos que NS va a ser igual a 1200 RPM. Con el dato de NS ya podemos calcular el deslizamiento. S es igual a NS menos NR dividido para NS. Reemplazando todos los datos, tenemos un valor de deslizamiento de 0.04. Como ya tenemos el dato del deslizamiento, ya podemos calcular todos los elementos de nuestro circuito equivalente. Como ustedes ya vieron, yo ya me adelanté y ya puse todos los resultados del cálculo de cada uno de estos elementos. Ahora vamos a calcular los valores de las reactancias de cada uno de estos capacitores. La fórmula que usamos es: la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Entonces, utilizando esa ecuación, la reactancia de nuestro capacitor de arranque es 331,57 ohmios y la reactancia de nuestro capacitor de marcha es de 530,52 ohmios. Comencemos con el cálculo de impedancias.
Ahora vamos a calcular nuestra Z forward. Esta impedancia forward va a ser el resultado de sacar el paralelo de toda la rama forward. Realizando todos esos cálculos, Z forward nos da un valor de 96,27 ohmios con un ángulo de 69,58 grados. De igual manera, nuestra impedancia backward va a ser igual a 14,7 ohmios con un ángulo de 73,33 grados. Ahora, vamos a calcular las impedancias Z11, Z12, Z21 y Z22. Recuerden que estas cuatro impedancias son los elementos de la matriz del sistema de ecuaciones que se forma para hallar las corrientes I1 e I2. Z11 es igual a R1 más la Z forward más la Z backward más JX1. Reemplazando todos los datos que tenemos, esta impedancia nos da 148,05 ohmios con un ángulo de 67,02 grados. Ahora, Z12 es igual a JA por Z backward menos Z forward. El resultado de Z12 es igual a 146,89 ohmios con un ángulo de menos 21,10 grados. Z21 es igual a JA por Z forward menos Z backward. Pero si se dan cuenta, para obtener este valor de impedancia, lo único que necesitamos es multiplicar por menos 1 el valor de Z12. Así, Z21 va a ser igual a 146,89 ohmios con un ángulo de 158,90 grados. Ahora es momento de calcular Z22. Z22 es igual a ZA más A al cuadrado, todo esto por Z forward más Z backward más JX1. Recordemos que ZA es igual a RA menos JXC. Pero en este momento tenemos que pensar, ¿qué valor de la reactancia capacitiva vamos a usar? Como nuestro ejercicio nos pedía primero el torque desarrollado y después el rendimiento, vamos a hacer los cálculos para el motor trabajando a plena carga. Cuando el motor está trabajando a plena carga, ya no necesita utilizar el capacitor de arranque, que es CS. Por lo tanto, el valor de la reactancia capacitiva que vamos a usar para el motor trabajando a plena carga es XCR, que tiene un valor de 530,52 ohmios. Sabiendo esto y reemplazando todos los datos obtenidos, Z22 es igual a 198,51 ohmios con un ángulo de menos 26,61 grados. Como ya calculamos todas las impedancias necesarias, ahora es el turno de hallar las corrientes. I1, que es la corriente del devanado principal, va a ser igual a B1 por Z22 menos Z12, todo esto dividido para Z11 por Z22 menos Z12 por Z21. Como si tenemos datos de voltaje y las impedancias, esta corriente nos va a dar 0,16 amperios con un ángulo de menos 48,48 grados. La corriente I2 se calcula de una manera similar a I1. I2 va a ser igual a B1 por Z11 menos Z21. Todo esto dividido para el mismo denominador de la corriente I1. Reemplazando los datos, nuestra corriente I2 es igual a 0,63 amperios con un ángulo de 16,40 grados. Como ya tenemos I1 e I2, podemos encontrar la corriente que está entregando nuestra fuente de voltaje, es decir, la corriente total. IT. Esta corriente total va a ser igual a la suma de I1 e I2, lo cual nos da una corriente de 0,71 amperios con un ángulo de 4,67 grados. Como ya tenemos las corrientes, podemos calcular las potencias. La primera potencia que vamos a hallar es la potencia de entrada. La potencia de entrada va a ser igual a la parte real del producto entre el voltaje y la corriente de línea conjugada. Esto nos va a dar una potencia de 81,38 vatios.
Ahora voy a calcular la potencia AGF y la potencia AGB. Las ecuaciones son las siguientes. Aquí está en pantalla las expresiones necesarias para calcular PAG forward y PAG backward. Como ustedes ven, son ecuaciones muy largas. Y si me pongo a reemplazar datos, va a verse todo muy amontonado. Yo ya hice los cálculos y PAG forward me da un valor de 54,16 vatios. Y PAG backward me da un valor de 4,15 vatios. Si ustedes desean, pueden realizar estos cálculos por su cuenta. Y así van a corroborar los resultados que yo calculé. Ahora, como ya tenemos PAG forward y PAG backward, ya podemos calcular la potencia en el entrehierro total de nuestro motor, la cual va a ser igual a la resta entre PAGF y PAGB. Esta potencia nos da un valor de 50,01 vatios. Con el dato de PAG podemos calcular la potencia desarrollada. Esta potencia es igual a PAG por 1 menos S, la cual nos da un valor de 48,01 vatios. Para terminar con el cálculo de las potencias, ahora ya es posible calcular la potencia de salida. Esta va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas rotacionales. Y esta tiene un valor de 38,01 vatios. Ahora, ya podemos calcular el primer literal que nos pide nuestro ejercicio. El torque desarrollado es la potencia de salida dividido para la velocidad mecánica, esta en radianes sobre segundo. Entonces, el torque desarrollado por la máquina es de 0,32 newtons por metro. El segundo literal es el cálculo del rendimiento de la máquina. El rendimiento es igual a la potencia de salida dividido por la potencia de entrada por 100%. Reemplazando los datos que ya tenemos, el rendimiento de esta máquina es de 46,71%. Ahora, es necesario calcular el torque de arranque de nuestro motor. Pero para obtener nuestro torque de arranque, ciertos parámetros van a cambiar. Lo primero que va a cambiar en el arranque del motor es que el deslizamiento va a tener un valor de 1. Y esto implica que los valores de resistencias en nuestro circuito equivalente van a cambiar. Este es nuestro circuito equivalente durante el arranque. Ya que el deslizamiento es 1, los valores de las resistencias de la rama forward y backward van a ser iguales. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra rama backward y nuestra rama forward van a tener un mismo valor de impedancia. Así, la primera consideración que se tiene para el arranque es que ZF y ZB van a ser iguales. Ahora, la fórmula para calcular Z12 era igual a JA por Z backward menos Z forward. Y la fórmula para calcular Z21 era la misma multiplicada por menos 1. Como ZF es igual a ZB, Z12 y Z21 van a tener un valor de 0 ohmios. Así, nuestra segunda consideración es que Z12 es igual a Z21 y esto es igual a 0. Ahora, otro cambio que sufre nuestro motor al momento del arranque es en los voltajes de velocidad, es decir, E1, E2, E3 y E4. La ecuación para hallar E1 era igual a menos JA y 2 por Z forward. Y E2 es igual a JA y 2 por Z backward. Como en el arranque tenemos que Z forward es igual a Z backward, esto implica que E1 va a ser igual a menos E2, lo que causa que E1 y E2 se cancelen. De igual manera va a suceder con E3 y E4. Entonces, la tercera condición para el arranque es que los voltajes de velocidad van a anularse los unos con otros. Por último, la impedancia ZA va a tener un valor diferente. Y esto se debe
a que en el arranque del motor CSCR se utilizan ambos capacitores. Dibujemos rápidamente el esquemático del motor CSCR. Como ustedes pueden ver, en el arranque nuestro capacitor CS todavía está conectado a nuestro circuito. Y los capacitores CR y CS están conectados en paralelo. Entonces, la reactancia capacitiva que vamos a utilizar para el cálculo es igual a la suma de la reactancia del capacitor R y del capacitor S. Entonces, el valor de mi impedancia ZA va a ser igual a RA menos J XR más XS. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, continuemos con el cálculo del torque de arranque. Realizando el cálculo de nuestra impedancia forward, tenemos un valor de 16,78 ohmios con un ángulo de 60,69 grados. Ahora calculemos Z11. Z11 es igual a R1 más 2 veces Z forward más JX1. Z11 tiene un valor de 71,28 ohmios con un ángulo de 59,26 grados. Z22 es igual a ZA más A al cuadrado por 2 veces ZF más JX1. Reemplazando datos tenemos lo siguiente. Z22 es 672,36 ohmios con un ángulo de menos 80,74 grados. Ahora, la corriente I1 va a reducirse a dividir el voltaje 1 dividido para Z11 y la corriente I2 es V1 sobre Z22. Reemplazando datos, I1 nos da un valor de 1,61 amperios con un ángulo de menos 59,26 grados. I2 nos da un valor de 0,17 amperios con un ángulo de 80,74 grados. Como ustedes ya saben, la corriente total es la suma de I1 e I2, y esta nos va a dar un valor de 1,48 amperios con un ángulo de menos 55,04 grados. Ahora vamos a calcular peaje forward y peaje backward. Con las expresiones usadas anteriormente para el cálculo de peaje forward y peaje backward, peaje F nos da un valor de 27,26 vatios y peaje B es un valor de 17,08 vatios. Restando peaje F con peaje B tenemos la potencia del entrehierro total. La potencia del entrehierro es de 10,18 vatios. La ecuación para hallar la potencia desarrollada es igual a peaje por 1 menos S. Pero recordemos que en el arranque S es igual a 1, por tanto la potencia desarrollada es 0. Así que el torque de arranque va a ser igual a la potencia del entrehierro dividido por la velocidad mecánica en radianes sobre segundo. Finalmente, nuestro torque de arranque tiene un valor de 0,084 newtons por metro. Este ejercicio es el ejercicio el más, podríamos decir, complicado, porque incluye el valor de los dos capacitores. Si resolvemos un ejercicio con un motor PSC, el valor del capacitor nunca va a cambiar, y van a existir las mismas consideraciones para calcular el torque de arranque. En el motor de fase dividida con arranque por condensador, el condensador solo va a aparecer en el arranque. Cuando ese motor trabaja a plena carga, solo van a existir en el circuito equivalente las fuentes de voltaje de velocidad. Y el procedimiento para realizar ese tipo de ejercicios es el mismo que hemos realizado en el día de hoy. Bueno, espero que el video de hoy les haya servido y les haya gustado. Si tienen alguna recomendación, me la pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios. ¡Hasta luego!